para aprender de Jesús. Los cristianos somos aprendices de Cristo. Toda la vida estaremos en situación de personas que aprenden de su Maestro. La tarea de cada uno de nosotros es ser un discípulo de Jesús, aprender de Jesús y tratar de vivir, tratar de hablar, de comportarnos, de actuar, de experimentar en nuestro corazón lo que Jesús es. No hay tarea más importante que esa. Y una manera de aprender de Jesús es verlo a Jesús actuar. Aprender lo que Él dice, lo que Él hace, cómo se mueve, cómo mira la vida, cómo prioriza, qué cosas hace el Señor Jesús, el Maestro Jesús. Y en el capítulo 6 de Marcos se relata una historia maravillosa que habremos de leer en parte. En el capítulo 6, comenzando con el versículo 30, por favor. Dice el pasaje: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Antes de avanzar, esta sola expresión es maravillosa. El discípulo se junta con Jesús. El discípulo se junta con Jesús. Yo sé que todos nos juntamos con Jesús, pero creo que vale la pena. ¿Se ha juntado con Jesús usted en esta semana? Uno espera la respuesta obvia. ¿Qué aprendió de Jesús en esta semana? ¿Podría contarlo? ¿En qué aspecto de su vida Jesús le ha cambiado? ¿En qué aspecto de su vida Jesús le ha fortalecido? Pero avancemos. Los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y el Maestro responde con compasión a sus discípulos. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El Maestro, gran pastor de las ovejas, sensible a la tarea de sus discípulos de estar con la gente, sabía la preciosura de estar con la gente, pero también la necesidad de descansar. No solamente físicamente, este es un aspecto, sino emocionalmente, vivencialmente. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron, otra vez la misma idea, a Él. El Maestro es quien enseña, el Maestro es el que transfiere vida. Y el Maestro les responde de una manera maravillosa, maravillosa. Antes de hacer, el Maestro es. Antes de trabajar, el Maestro se relaciona. Antes de la actividad, el Maestro experimenta vínculo. Entonces, el Maestro Jesús, el Señor Jesús, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Jesús, salió y vio a la gente, No había una multitud, había personas, y el Maestro, como siempre, las ve. Vio a las personas
y tuvo compasión de ellos. Y describe el maestro lo que los profetas buenos de la antigüedad sintieron: compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aún antes de enseñarles, el maestro ve a la gente y las ve con compasión. Es interesante, usted puede ver con compasión a alguien. Aquí en esta mañana puedo ver yo. A veces imaginamos la aplicación de la compasión solo en aquellos, y por cierto hay buenas razones para hacerlo así, que no tienen que comer, que no tienen dónde dormir. Seguramente entre nosotros hay personas que necesitan nuestra compasión hoy. No solamente porque no tienen que comer o dónde dormir, sino porque tal vez están solos, pero acusan su soledad. O tal vez porque alguien les defraudó mucho, o tal vez porque no tienen trabajo, o no sé por qué razón. Pero el maestro las veía, y las veía con compasión, y aún antes de hacer cualquier cosa establecía una relación compasiva con ellos, con ellas. Yo quisiera aprender de Jesús y de su compasión en esta mañana un poco más, pero no solamente aprender de Jesús su compasión, sino ser compasivo como Él. La compasión del Señor es su acercamiento profundo hacia alguien que está en una situación de aflicción o en una seria dificultad, pero además de ese acercamiento, con la actitud y la disposición de aliviar al que sufre. Reitero, la compasión de Jesús es esa capacidad que el Maestro tiene de poder acercarse a las personas, captar su aflicción, su dificultad, ver la gravedad y tener la disposición de aliviar. Es interesante que la palabra que el texto bíblico llama compasión, en realidad significa entraña, las partes interiores de una persona. Por lo que la compasión indica que ese interés y ese acercamiento de Jesús a ese ser humano concreto, a esas personas, es desde lo más profundo, desde lo genuino, desde lo entrañable, palabra que ya no usamos casi, pero conocemos: amor entrañable, amor desde adentro, profundo, no fingido, no aparente, no superficial, sino desde lo que importa, desde la verdad. Tal acercamiento indica de parte de Jesús una clara comprensión de la gravedad de la situación que esa persona está pasando, y que en el caso de Jesús deriva de su sabiduría. Jesús es sabio, por eso conoce a la persona. Deriva de su amor, Jesús ama a la persona, pero también deriva de su experiencia de aflicción. Jesús fue varón de dolores, dice la Biblia, uso la expresión literal. Jesús estuvo en aflicción y necesitó compasión él mismo. Jesús afrontó momentos en donde requirió el auxilio compasivo de sus propios discípulos. ¿Recuerdan aquellos momentos?
¿Recuerdan incluso su grito en la cruz? Sí, Señor. Sí, Señor. Pero esta compasión que Él, Jesús, experimenta, es lo que dice el texto de Hebreos, le permite a Él ser nada menos que un gran y un maravilloso sumo sacerdote. Cuando la famosa epístola a los Hebreos explica por qué Jesús es el gran sumo sacerdote, una de las razones que da, no la única, pero una muy valiosa para que Él pueda mediar como un verdadero sacerdote, es que Él mismo experimentó la angustia, el dolor, la aflicción, y por eso puede mediar como sumo sacerdote. En esa compasión que Jesús experimenta, Él demuestra que no solamente habló de andar en el Espíritu, sino que anduvo en el Espíritu, porque experimenta el fruto de la paciencia, del amor, de la bondad, que significa, que implica, que están incluidos en la compasión. Jesús estaba en el Espíritu y eso le permitía este acercamiento profundo. Esa compasión de Jesús es también nuestro modelo. Nosotros debemos ser compasivos como Jesús. Es un desafío para nosotros. La compasión de Jesús es confiable, es segura, es estable, es persistente, no está motivada solamente por el afuera, sino que está motivada por su corazón profundamente compasivo. Su compasión muestra que Jesús prioriza lo relacional, lo personal en su comunicación con nosotros. Lo primero que Él hace antes de hacer cualquier actividad es relacionarse. No hay nada más importante que establecer una relación amorosa con las personas. No hay nada más sanador que eso. No hay nada más reparador que escuchar con compasión, que mirar con compasión, que responder con compasión. La compasión abre la mente de las personas. La compasión amplía el motivo de oración. La compasión nos hace personas más profundamente cristianas. No la distancia, no la lejanía, no la apatía, sino la compasión. La compasión de Jesús indica lo difícil de la situación de la otra persona. Yo desconozco, pero Él no, la situación suya. Quizás usted está necesitando de compasión, quizás yo esté necesitando de compasión. A muchas personas no le falta un plato de sopa, le falta una palabra amorosa, le falta que alguien les perdone, le falta que alguien les sonría, que alguien los abrace. Necesitan compasión. Quizás hay personas que están sufriendo vergüenza, algún pecado que les ha destrozado, que les ha desgarrado el corazón. Quizás están sufriendo que sus hijos no les saludan o les ignoran. No lo sé, no lo sé. Pero la compasión de Jesús es maravillosamente positiva. La compasión indica, decíamos, lo difícil de la situación de la persona, pero no es lástima. La persona compasiva no tiene lástima, tiene compasión, capacidad de tener pasión al lado de, no le resbala
el otro. No es el otro por quien tenemos compasión una cosa. No lo queremos sacar, realizándole una actividad. No. Queremos incorporarlo a nosotros, a nuestro círculo de profundo interés espiritual, integral, por esa persona. Jesús ve a la persona por quien tiene compasión como un receptor adecuado. No es una piedra, no es una cosa, es un ser humano al que Él se acercará, con atención lo verá, con cuidado, con servicio. Es maravilloso ver cómo Jesús tenía compasión por las personas. Cuando los discípulos querían cuidarlo para que él fuera mecánicamente un productor de algo, Jesús detenía la marcha y decía: no, pero Jesús está yendo a Jerusalén. No, hay un señor, a ver, que está llamando. No, pero es un señor a la vera del camino, déjalo, está ahí hace rato. No, él, que venga. Qué notable. El ocupado, el importante, el maestro, el Señor, el Salvador, el Redentor, siente que su misión es detenerse y ver a la persona. Alguien me tocó, pero maestro, te están tocando todos acá. No, alguien. Dejala, es una mujer que está enferma hace años. No. A ella, que venga. ¡Wow! Ese es mi maestro y es el tuyo. Es maravilloso. Jesús tiene compasión, porque a veces estamos como ovejas sin pastor. Pero Jesús lo ve como aquel o aquella persona en donde sus beneficios, su bien, Él vino para hacer el bien, vino para salvar a las personas, en donde sus beneficios alcanzarán una demostración. Y Jesús prefiere mostrar la oportunidad que la persona que requiere compasión está ofreciendo. La persona que requiere compasión es campo de misión perfecta para Jesús. Es el espacio donde Jesús manifestará su poder, su acción, mucho antes que mostrarle la deficiencia y aún la desesperación en la que está. Jesús quiere mostrar su poder salvador, redentor, benefactor con esa persona. Jesús es todo poder y por lo tanto la compasión es vehículo para mostrar su bien, su poder, nunca al revés. La compasión muestra la integralidad del ser humano. Somos un conjunto de necesidades. Somos necesidades espirituales, materiales, anímicas, afectivas, todos nosotros, en todo el tiempo de nuestras vidas. Su compasión hacia todos mostraba que la misión de Jesús no era solamente hacia adentro de su grupo. Sí lo era. Jesús se ocupó de sus discípulos. Jesús formó su familia, pero la misión de su familia era hacia adentro y hacia afuera, hacia los demás. Calculen ustedes si la iglesia cristiana en el mundo fuera capaz de mirar con compasión a los que le rodean todo el tiempo y ocuparse de su misión en esta dinámica adentro, afuera, si valen estos términos, pero para que se entienda, a los suyos y a los que no son suyos, en el sentido de la pertenencia en el momento, por lo menos, del círculo cerrado, de su comunidad estrecha de discípulos. Es decir, la compasión con todas las personas, parte de la misión más importante de cualquier iglesia.
Y la compasión no es una actividad determinada, es la forma de ser con la cual miramos y somos en el mundo. Todo lo que hacemos debiera ser con las virtudes del Señor, el amor, la libertad del Señor, la justicia del Señor, la santidad del Señor, la compasión del Señor. Tratemos de aplicar esto como para cerrar nuestra meditación hoy a la vida práctica. Anoche escuchaba un devocional a un predicador que decía: qué cosa tan linda esta de poder compartir lo que dice la palabra y luego ver cómo la palabra es aplicada. Ese fue el último devocional que escuchaba en la noche, un poco tarde. Evidentemente vivimos la compasión en un mundo pecador. Por eso la compasión es a veces para nosotros tan difícil. Es que somos pecadores. Entonces, cuando ustedes quieren aplicar la compasión conmigo, yo muchas veces se la dificulto, porque soy un pecador. Y aun cuando quisieran ser compasivos conmigo, tengo mis errores, mis defectos, y por lo tanto no siempre les facilito la posibilidad de hacerlo, y viceversa, y unos a otros de la misma forma. A veces los que recibimos compasión no somos agradecidos, y aunque no hacemos la compasión por eso, nos dolemos. Pero además, la sociedad en la cual vivimos tiene grandes enemigos de la compasión. Un enemigo de la compasión es la indiferencia, la apatía por los demás. ¿Se acuerdan la expresión a los demás que los parta un rayo? A mí me importa lo mío, cada uno sálvese. El egoísmo, el culto egolátrico tan tremendo, soy yo y nada más que yo. El ánimo de poder, el practicar la compasión para tomar control de los demás que están dando pena, y entonces ayudo, pero con un ánimo y una disposición de ser el poderoso que ayuda, y por lo tanto los tengo bajo mi control, cuando la compasión debiera ser un acto verdaderamente liberador, potenciador, enriquecedor, nutridor, liberador de la dependencia que pueda producir la necesidad de la compasión para que la persona madure y crezca, no que esté bajo mi cuidado, sino al contrario. O a veces el confundir compasión con externalidad, con lo de afuera, cuando lo que requiere compasión de esa persona no es solamente lo de afuera, sino lo de adentro. Ustedes vieron el chiste de las personas, hoy lo repetíamos en la clase de Escuela de Educación Cristiana: estoy bien, pero ¿querés que te cuente? Es decir, qué dificultad esta la de abrir el corazón con amplitud para decir: necesito. Por lo tanto, creo que sería práctico y muy lindo concluir pidiéndole a Dios la gracia de ser compasivos, la fortaleza y la madurez espiritual de ser personas con compasión como Jesús, de poder mirar y actuar con compasión, de tener la sabiduría de Cristo, de ver en qué corazón, en qué mente, en qué familia, en qué hogar, en qué sociedad el cristiano ha de caracterizarse por los compasivos de verdad. ¿Por qué? Porque la compasión abre el corazón, y lo que las personas necesitan en general es un corazón abierto, no un corazón cerrado. Acuérdense, Jesús vino a cambiar el corazón de piedra por un corazón capaz de sentir. ¿Sí? Abrir el corazón, abrir el conocimiento. Lo que las personas a veces necesitamos pasa por la mejor ayuda técnica, a la que no debemos rehuir, pero a veces pasa por el corazón abierto. La mayor parte de muchas personas necesitan oídos sensibles
corazones que latan, personas que sean capaces de estar al lado del otro, de tener empatía, de alguien que los comprenda, que los abarque, que les diga que son personas. Qué notable, qué notable. Es interesante cómo en estos días escuché a profesionales de la salud diciendo lo que es un mensaje cristiano. Y digo, ¿qué nos pasa a los cristianos que a veces no lo hacemos? Es interesante, le preguntaban a este médico tan prestigioso argentino, Albino 1, ustedes lo habrán visto, y algunos me mandaron un WhatsApp cuando decía que para poder paliar o sanar el terrible déficit de niños que aprenden desnutridos, que no van a poder competir si siguen así en la vida, es un vaso de leche y un beso. Un médico, pero después este médico que trabaja en el cerebro humano, y le preguntaron, ¿qué cree que es lo más importante? Y él dijo, justamente el afecto de las personas. Mi hermano, la compasión te abre el campo de oración. Te lo abre muchísimo. La compasión facilita el escuchar, el observar, el prestar atención. Tú y yo somos muchas veces motivo de compasión. Quizás hoy estás necesitando de un oído compasivo, de una mano compasiva, de una actitud compasiva que te edifique para poder ser más fuerte, más sano, más feliz. Y la compasión, más que una actividad, la actitud compasiva es el inicio de lo mejor que te puede ocurrir. Y si es bueno para vos, ¿no te parece que puede ser bueno para tu vecino, para el que tenés al lado? Dios nos haga ver